Hegel concibe la verdad como el sistema de la ciencia, es una totalidad que implica la unidad en la diferencia. Se trata de un proceso dialéctico de exteriorización de opuestos en conflicto, donde el progreso surge a partir de la síntesis entre tesis y antítesis enfrentadas dialécticamente en el devenir orgánico de todo ser cuya finalidad o cuyo proceso teleológico es la reconciliación entre la potencia y el ser concreto, entre la idea y la realidad material. De manera que Hegel plantea que la idea de lo absoluto se exterioriza y objetiva primeramente en la naturaleza. La idea de lo absoluto necesita exteriorizarse porque requiere de un medio para autoconocerse. Su autorrealización es su telos, su finalidad. De ahí que el proceso de objetivación de la idea de lo absoluto sea un proceso teleológico. Pero todo el proceso de desarrollo de todo ser, y he ahí el planteamiento fundamental de carácter ontológico de Hegel, es un proceso dialéctico y teleológico, porque todo ser, una rosa, un animal, un ser humano, la idea de lo absoluto, todo lo que existe, alberga su opuesto, y al albergar su opuesto, redefiniendo hegelianamente la noción de identidad, no como una identidad que implica una única sustancia y excluye todo lo que no sea esa sustancia, en términos de lógica formal A es igual a A, sino redefiniendo esa noción de identidad para incluir en términos de lógica formal que A contiene a no A. Todo ser contiene su negación, su opuesto, y es gracias a eso que su proceso de desarrollo es dialéctico. La dialéctica surge a partir de la síntesis entre opuestos cuya oposición se despliega, y es ese despliegue el devenir que define la existencia de todo lo que es. Lo absoluto, por lo tanto, necesita un medio para autoconocerse, y ese medio para autoconocerse es la naturaleza y particularmente la historia, que es un proceso dialéctico hecho de sujetos que son autoconscientes. Cuando la idea de lo absoluto se objetiva en la naturaleza, debido a que la naturaleza está regida por leyes que no se autoconocen, la categoría de la autoconciencia no existe en la naturaleza en sí misma, porque la racionalidad de la naturaleza es una razón que no se autoconoce. Al no autoconocerse, es una razón inconsciente, y lo absoluto, por lo tanto, no puede autorrealizarse. Lo absoluto pasa de objetivarse en la naturaleza a exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia, y al pasar a la historia universal se convierte en Weltgeist o espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene su infancia en China, como dice Hegel en lecciones sobre la historia de la filosofía universal y en lecciones sobre la filosofía de la historia particularmente. Tiene su infancia en China. De China el Weltgeist o espíritu del mundo pasa a India, luego a Persia, luego a Egipto, luego a Roma, luego a Grecia, y finalmente en la Europa del cristianismo medieval encuentra en la Sittlichkeit, es decir, en la eticidad de la sociedad de la Europa cristiana medieval, la conciencia social de la libertad que permite un grado mayor en ese proceso de autoconciencia y de autorrealización de lo absoluto exteriorizado en el proceso dialéctico de la historia como espíritu del mundo, como Weltgeist, y comienza su proceso de autorrealización que conduce al fin de la historia y a la consolidación de un Estado-nación que implique que lo racional se vuelva lo real. Por consiguiente, lo absoluto objetivado como espíritu del mundo, como Weltgeist, tiene diferentes etapas de autoconciencia según el grado de libertad que haya en las distintas sociedades que forman el proceso dialéctico de la historia universal. En la sociedad oriental, en los persas, en los egipcios, en Mesopotamia, en China, no había una conciencia de la libertad. Es realmente en la Atenas de la democracia donde, según Hegel, comienza a aparecer una noción de la libertad en el sentido en el que el poder político se reparte entre los ciudadanos, y finalmente en la Europa del cristianismo se alcanza una conciencia incluso mayor que en la Grecia de la democracia de la libertad, y eso implica un paso más en la evolución teleológica de lo absoluto objetivado como espíritu del mundo que busca autorrealizarse y autoconocerse al realizar la idea de la libertad que implica volver lo racional real, reconciliar la potencia con la realidad, con lo concreto. El espíritu, que es la objetivación de la idea de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia, a su vez tiene tres etapas: espíritu subjetivo, espíritu objetivo, y la síntesis del espíritu subjetivo y el espíritu objetivo es el espíritu absoluto.
A esas tres etapas del espíritu corresponden tres etapas del conocimiento: el arte, la religión y la filosofía del espíritu. El espíritu subjetivo responde al arte, el espíritu objetivo responde a las representaciones religiosas y finalmente el espíritu absoluto corresponde a la filosofía, cuyo objeto es el pensamiento universal, es la idea de lo absoluto. La filosofía da cuenta del proceso de exteriorización de lo absoluto, de sus diferentes etapas de autorrealización e implica la forma más alta de conocimiento en el sistema hegeliano. Esas tres etapas de exteriorización de la idea de lo absoluto en la naturaleza, en la historia dialéctica y finalmente como espíritu absoluto corresponden a tres tipos de conocimiento: la lógica, que estudia la idea de lo absoluto en sí misma antes de objetivarse; la filosofía de la naturaleza, que estudia la objetivación todavía alienada de la idea de lo absoluto como naturaleza, ya que la razón de la naturaleza es una razón que no se autoconoce y al no estar en la categoría de la autoconciencia se trata de una exteriorización todavía alienada; y finalmente la filosofía del espíritu, que estudia la objetivación de lo absoluto como espíritu absoluto, que es la síntesis del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo, del arte y de la religión, para dar cuenta del pensamiento universal, que es propiamente el objeto de la filosofía. De manera que podemos ver la recurrencia de etapas descritas en tríadas. Lo absoluto pasa primero como idea de lo absoluto y a ello corresponde la lógica, luego como naturaleza, pero es razón inconsciente porque no se autoconoce y a eso corresponde la filosofía de la naturaleza, y finalmente cuando se vuelve espíritu absoluto corresponde la filosofía del espíritu, que tiene como objeto el pensamiento universal. Al mismo tiempo, las tres etapas del Weltgeist, que es el espíritu del mundo, la objetivación de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia, son el arte para el espíritu subjetivo, la religión para el espíritu objetivo y finalmente la filosofía para el espíritu absoluto, que es la síntesis de ambos. Podemos encontrar asimismo en la teoría del reconocimiento que construye Axel Honneth a partir de los planteamientos de Hegel una triada en cuanto a la reflexión del reconocimiento entre sujetos, entre autoconciencias, como la base para determinar la propia autoconciencia del yo, de la subjetividad. La primera etapa es la autoconciencia determinada a partir del deseo. La segunda etapa es la autoconciencia determinada en el marco de la relación entre amo y esclavo. Y finalmente la tercera etapa, de nuevo una triada, es la autoconciencia determinada a partir del reconocimiento intersubjetivo como la forma auténtica de determinar la autoconciencia.